Vamos a enriquecer un poco nuestro problema base. En lugar de tomar la ecuación de difusión pura, le agregamos un término de advección, es decir, el término u de u a de x. Bueno, es sobre un dominio acotado, x entre 0 y l, de vuelta para t mayor que 0. De acuerdo a lo que está establecido para clasificar un problema diferencial, sigue siendo un problema parabólico, porque sigue apareciendo solo la derivada de orden mayor, la derivada segunda en x, no aparece la de t. Entonces, desde ese punto de vista, no ha cambiado la característica principal del método, pero vamos a ver que la introducción de un término de advección, que como sabemos es algo característico más de problemas hiperbólicos, le va a introducir algunos comportamientos particulares que tenemos que tener en cuenta y que impactan fuertemente sobre la elección del método numérico. Las condiciones de borde las vamos a dejar de lado porque serían exactamente del mismo tipo que un problema de difusión común, es decir, o Dirichlet o Neumann. Aquí efectuamos una discretización de nuestro problema de advección y difusión siguiendo los lineamientos del esquema explícito centrado. Entonces lo que aparece, digamos ahora, es la discretización del término advectivo, que si la idea es que sea explícito y que sea centrado, entonces va a estar en el paso n, es decir, que no va a haber incógnitas, y para que sea centrado en el nodo j aparece esta diferencia uj más 1 menos uj menos 1 sobre 2 delta x. Que entonces obviamente sigue siendo de orden 1 en delta t y 2 en delta x. Un análisis de estabilidad numérica siguiendo los lineamientos del método de von Neumann nos lleva a este factor de amplificación, donde los dos primeros términos, fíjense, no son ni más ni menos que los que ya habíamos obtenido en relación a la presencia del método del término difusivo, y se nos agrega ahora la contribución del término advectivo que, fíjense ustedes, es imaginario, digamos. La i es la i que está representando un número imaginario, lo que a veces decimos que es la raíz de menos 1, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esa i en realidad está representando un desfasaje, para que quede claro, y aparece en términos de dos parámetros. Uno ya es nuestro conocido parámetro R, el parámetro difusivo, que es de delta t sobre delta x al cuadrado, y otro es lo que se llama el número de Courant, que es u delta t sobre delta x, donde ahora depende del otro parámetro, de la velocidad de advección. Si se impone la condición de estabilidad, es decir, que el módulo de Gn sea menor o igual que 1, se puede arribar, tras algún algebreo, a esta condición. Eso está también desarrollado en mi viejo apunte, pero se llega a esta condición, o estas dos condiciones. Una es la conocida condición R menor o igual que un medio, que teníamos en función del término difusivo. Y la otra es una condición de limitación del número de Courant en términos del valor de R que hayamos elegido. Si expresamos estas condiciones de estabilidad en términos de limitación de paso temporal, cada una de esas condiciones nos lleva a estas que están acá. Delta t menor o igual que delta x al cuadrado sobre 2d, la clásica del problema difusivo. Y por otro lado, que delta t es menor o igual que 2d sobre u cuadrado. Es decir, una limitación sobre el paso de cálculo
esta última que no depende del delta X. Esta es una, podríamos decir, una condición absoluta, y que tiene que ver en todo caso con la relación que hay entre el término difusivo y el término advectivo. Desde ya vemos que cuanto más importante es la advección en relación a la difusión, podemos esperar que d sobre u cuadrado decrezca y en consecuencia nos limite más el paso límite de estabilidad. Ahora bien, esa limitación absoluta sobre el paso delta t también impone de hecho una limitación sobre el paso delta x, ya que ellos están relacionados por la primera condición. Si la primera condición es delta t menor o igual que delta x al cuadrado sobre 2d, eso significa que el delta t en cualquier caso que nosotros elijamos va a ser del orden delta x al cuadrado sobre d. Entonces si reemplazamos eso en la segunda desigualdad, ahí nos queda que el delta x va a tener que ser menor o del orden, digamos, de d sobre u. Quiere decir que también esta relación entre difusión y advección me está limitando el paso delta x. Eso significa que en la medida que cuanto más chico es el paso delta x, más nodos hay que utilizar para que el método no se haga inestable. La limitación absoluta que impone el método explícito centrado sobre los pasos delta t y delta x tornó necesario que se desarrollara alguna metodología capaz de superar de alguna manera este obstáculo, ya que si no lo cumplimos se hace inestable el método, y que tiene su precio, digamos, ¿no es cierto? Pero vamos a introducir el método en primer lugar y luego vamos a hablar de sus limitaciones. La técnica que vamos a digamos, describir es lo que se llama comúnmente upwinding, o sea, de donde viene el viento, y vamos a ver por qué. Bueno, esto surge en realidad en meteorología, digamos, donde obviamente se resuelven problemas de advección y difusión en la atmósfera, y se empezaron a detectar estos problemas de inestabilidad numérica, con lo cual surgió la idea de descentrar la diferencia que está representando el término advectivo y descentrarla en la dirección en la que viene el viento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, suponiendo que u es mayor que 0, que justamente sería como representativo de esa velocidad del viento, entonces la diferencia se sesga hacia la izquierda, hacia donde viene. De ahí el nombre del método, que a veces aquí, bueno, desde los problemas del agua se lo llama de aguas arriba. El hecho concreto es que la discretización de la primera derivada espacial queda como uj menos uj menos 1 sobre delta x. Bueno, el primer precio que estamos pagando es muy claro. El orden de precisión en x cae de 2 a 1, es decir, el esquema que estamos utilizando con upwinding ahora es orden 1 en delta t y 1 también en delta x. Si efectuamos un análisis de estabilidad para este método con el upwinding, se llega a la relación que aquí se muestra, delta t menor o igual que delta x sobre u más 2d sobre delta x. Fíjense que es muy interesante esta relación, porque si
bueno, digamos, obviamente, si u es igual a 0, se reduce a la condición clásica, ¿no es cierto? Delta t menor o igual que delta x al cuadrado sobre 2d, la relación clásica para el problema puramente difusivo. Por otro lado, si d fuera igual a 0, se reduce a una condición delta t menor o igual que delta x sobre u, pero en cualquier caso, nunca esto se convierte en una condición absoluta, sino que siempre plantea una relación entre los parámetros. Eso significa que yo puedo, en principio, elegir libremente el delta x basado en consideraciones de la precisión que necesito y dónde necesito, y luego el delta t queda condicionado por eso, pero no existe como antes, o sea, nos deshacemos de esa condición de estabilidad absoluta que surgía de utilizar el método centrado. Bueno, este era el objetivo buscado, digamos, ¿no es cierto? O sea que el éxito del upwinding está en generar este tipo de relación, o en todo caso digamos, o sea, evitarnos esa condición absoluta que nos surgía del método centrado. Ya hemos hablado de que implica como precio una caída en el orden de precisión en X. Bueno, si bien esto es una condición general, más adelante vamos a ver que en algunos problemas en particular, los problemas de capa límite, la imprecisión ahí se empieza a manifestar de pronto más fuertemente en algunas zonas, y entonces ahí uno está pagando otro precio que en algunos casos no está muy dispuesto a pagar, pero hay que conocer cuál es. Vamos a aprovechar este interesante problema de advección y difusión para introducir una metodología de análisis de estabilidad alternativa a la del método de von Neumann. Se trata del método de Hirt, que efectúa un planteo conceptualmente muy interesante, en el cual toma la ecuación en diferencias. Aquí estamos poniendo la forma del esquema explícito centrado para nuestro problema de advección y difusión, y entonces hace la hipótesis de que podríamos construir una función continua que verifica exactamente la ecuación en diferencias, tal como se expresa en la última línea, esta función que llamamos u boina de xt es una función continua, y pensamos que cumple con la ecuación en diferencia en todos los nodos. De modo que entre los nodos podríamos pensar que tenemos una función interpolante. Lo importante es que cumplen los nodos y es una función continua de x y de t. Tengamos en cuenta que esto es distinto a lo que hacíamos antes para determinar el error de discretización, que es cuando hacíamos el reemplazo formal de la solución del problema diferencial en la ecuación en diferencia. Entonces nos quedaba un resto que llamábamos justamente error de discretización. Ahora esto es otra cosa, es una función uboina que probablemente sea muy parecida a la solución del problema diferencial, pero no es solución del problema diferencial, sino que cumple con la ecuación en diferencias en cada uno de los nodos. Obviamente es una construcción de tipo teórico, conceptual, nadie necesita construirla, sino utilizarla como una herramienta para el análisis. Siendo uboina una función continua de x y de t, entonces podemos utilizar desarrollos en series de Taylor.
Y a imagen y semejanza de lo que hacíamos para hallar el error de discretización. Pero ahora lo hacemos para la función uboina. Y cuando lo hacemos, nos queda este desarrollo que está aquí, donde hemos puesto explícitamente los términos hasta orden 1 en delta t, orden 2 en delta x. Bueno, y hemos dejado los términos de orden superior ahí, digamos, aparte, sin explicitar. Fíjense ustedes que entonces ahora, como u boina no es solución de la ecuación en diferencia, no podemos cancelar los primeros tres términos de u a de t, u de u a de x menos d derivada segunda de u respecto a x dos veces. Porque u boina no cumple la ecuación diferencial original, sino que en realidad cumple con esta, que es lo que Girde de alguna manera denomina la ecuación verdadera que cumple la solución, en este caso para el método explícito centrado. Entonces el próximo paso es ver cómo la presencia de estos términos adicionales que efectivamente están activos al resolver el problema influyen sobre la solución, que sería en realidad la solución numérica en última instancia en los nodos. Y esto obviamente marcaría las diferencias respecto de lo que es la solución del problema diferencial. Para hacer este análisis nos vamos a quedar con el término de digamos, mayor orden, del término correctivo de mayor orden, que es justamente menos delta t sobre 2 por la derivada segunda de u respecto de t dos veces. Y entonces, que es orden 1, digamos. Entonces, cuando miramos si despreciamos los términos de orden superior y miramos esta ecuación, que estamos interpretando como la verdadera ecuación que cumple la solución numérica a través de este avatar, digamos, que sería u boina, vemos que la ecuación diferencial dejó de ser parabólica, ahora es hiperbólica porque aparece un término en derivada segunda de u respecto de t dos veces. Siendo una ecuación hiperbólica, entonces podemos obtener las pendientes de las curvas características, que utilizando la metodología explicada al principio del curso, surge fácilmente, que está representada por dx a dt igual a más o menos la raíz de 2d sobre delta t. Es decir, las dos familias de curvas características son rectas porque, bueno, los coeficientes de la ecuación diferencial son constantes y son simétricas, digamos, tal como entonces se esquematiza en la figura de la izquierda, por ejemplo, a partir del nodo I para el paso n más 1, por ejemplo, ahí están dibujadas las dos características con pendiente más y menos raíz de 2d sobre delta t hacia derecha y hacia izquierda, yendo hacia el paso de tiempo n. Esos son los dos segmentos que están dibujados en ese esquema. Ahora, aquí se desarrolla un argumento que lo podemos denominar el criterio de Courant, que es muy, digamos, muy importante, pues es el criterio a partir del cual va a surgir una condición de estabilidad. Fíjense que en el mismo gráfico está dibujada una de las dos, digamos, uno de los dos segmentos de recta que tienen pendiente delta x sobre delta t, que serían los que unen el nodo I n más 1 con los nodos, en realidad no es I, es j menos 1 n y j más 1 n. Fíjense que la molécula de cálculo del explícito centrado involucra justamente esos tres nodos en el paso n, es decir, j-1, j y j más 1.
que lo relacionan con el nodo j en n-1. De modo que, de alguna manera, para calcular UJN+1 utilizamos información, podríamos decir, dentro de ese triángulo que me determinan los dos segmentos de recta más menos delta x sobre delta t. Ahora bien, volviendo a las características, vemos que la solución, o sea, pensándolo analíticamente, la solución en Jn+1, bueno, en realidad depende de lo que pasa en ese, digamos, en los nodos donde las características inversas se acortan al paso de tiempo n. Entonces vemos que el dominio de influencia de la solución numérica, que va entre j-1 y j+1 en n, contiene a los puntos de los cuales depende la solución del problema diferencial. Entonces, en la medida en que esto suceda, el criterio de Courant plantea que hay estabilidad, es decir, que la condición de estabilidad es justamente que la pendiente raíz de 2d sobre delta t sea menor o igual que la pendiente delta x sobre delta t, de donde surge, se puede ver muy rápidamente, la condición r menor o igual que 1/2, que es la condición que justamente habíamos obtenido con el método de von Neumann. Para que quede aún un poco más claro, en el gráfico se representa en rojo qué sucedería si el paso de tiempo hubiera sido más grande, digamos, ¿no? Y entonces el nodo n+1, digamos, estuviera ahí, en ese punto superior de donde hemos hecho emerger la característica menos raíz de 2d, o más, mejor dicho, raíz de 2d sobre delta t. Bueno, estamos dibujando solo una en línea punteada. Fíjense que en ese caso, si el delta t fuera más grande y no se cumpliera esta condición, la curva o la recta, digamos, a trazo, estaría cortando al eje n más allá hacia la izquierda del nodo j-1. Lo mismo sucedería por el otro lado, estaría cortando más allá del nodo j+1, de modo que podríamos decir ahí que el dominio de influencia de la solución analítica no cae dentro del dominio de influencia de la solución numérica. Entonces, como que la solución necesitaría información de más allá de donde está usando la solución numérica, y ese es el argumento por el cual Girr dice que la solución numérica se hace inestable, es porque quiere calcular utilizando información acotada, cuando necesitaría más información para poder decir qué pasa en n+1. Bueno, con el análisis anterior y con el criterio de Courant logramos obtener en realidad una de las dos condiciones de estabilidad a la que habíamos arribado con el método de von Neumann, r menor o igual que 1/2. Pero si ustedes recuerdan, había dos condiciones. Bueno, el método de Girr puede obtener la segunda utilizando la siguiente metodología, que se basa en tratar de reemplazar esa derivada segunda de u respecto de t dos veces por derivadas puramente espaciales a partir de esta propia verdadera ecuación que cumple la función u-Boyne. Entonces, sobre la derecha vemos que la derivada segunda de u respecto de t dos veces al orden más bajo podría ser, sale de, digamos, derivar la ecuación diferencial, digamos, para u-Boyne respecto de t, sale que podría aproximarse a orden más bajo como menos u derivada segunda de u respecto de t de x, porque los siguientes términos ya empiezan a tener, digamos, derivadas de orden superior, de orden 3. Entonces, en este análisis nos vamos a quedar
con las derivadas de menor orden, digamos. De la misma manera, si derivamos esta ecuación verdadera respecto de x a orden más bajo, se obtiene que esa derivada cruzada es menos u derivada segunda de u respecto de x dos veces. De modo que reemplazando este segundo resultado en la primera, finalmente obtenemos una expresión de la derivada segunda de u respecto de t dos veces en función de la derivada segunda de u respecto de x dos veces, y que es lo que hemos presentado en la segunda línea, donde aparece entonces la verdadera ecuación, pero ahora en términos solamente de la derivada segunda de u respecto de x dos veces. Esta ecuación o esta forma de la ecuación verdadera nos permite obtener una segunda condición, ya que ahora en esta forma de vuelta el problema se lo ve puramente parabólico, ¿sí? Y entonces lo que sí sabemos también de nuestras primeras clases es que un problema parabólico sería inestable si la difusividad fuera menor que cero. Sería como irse hacia atrás en el tiempo. Entonces lo que tenemos que, o lo que reconocemos es que todo el paréntesis del segundo miembro debería ser mayor o igual que cero, con lo cual de ahí surge la condición delta t menor o igual que 2d sobre u cuadrado, que es justamente la segunda condición que habíamos obtenido por el método de von Neumann. En este caso, la interpretación, digamos, de tipo físico sería la siguiente. Fíjense que en esta forma que obtuvimos de la ecuación en diferencias, diferencia que existe respecto del problema diferencial es el término menos u cuadrado delta t sobre 2 por la derivada segunda de u respecto de x dos veces. Y eso es como una contradifusión, es decir, lo que está sucediendo aquí es que la discretización está introduciendo una difusión numérica, o más explícitamente una contradifusión numérica, porque es una difusión inversa con sentido negativo. Y entonces ese es uno de los efectos siempre de la discretización, introducir un término de difusión o de contradifusión. En este caso es de contradifusión, y eso puede llevarnos a una crisis si empieza a tener envergadura y eventualmente incluso competir con la difusividad física de. Entonces esta sería la interpretación física de alguna manera de esta segunda condición que hemos obtenido. No es casual que aparezcan estos argumentos siempre un poco más físicos, podríamos decir menos puramente matemáticos, para obtener estas condiciones, porque Hirt venía de ahí. Él realizó todos estos argumentos desde su visión física del problema, pero para nosotros como ingenieros eso es de gran valor, porque siempre es más útil, interesante y de alguna manera genera mayores proyecciones, mayor penetración en el problema, si podemos interpretar el porqué de los comportamientos anómalos, y eso de alguna manera es la virtud del método de Hirt. Bueno, una forma de alguna manera evitar estas inestabilidades, ya sabemos que es recurrir a métodos implícitos. Y entonces aquí en particular estamos mostrando lo que sería la discretización de la ecuación de advección y difusión utilizando el Crank-Nicolson, digamos el Crank-Nicolson del método espacialmente centrado, ¿no? El Crank-Nicolson, que era tomar dentro de lo de implícito ponderado, tomar una ponderación de un medio, es decir, convertirlo en promedios. Entonces se queda centrado y entonces todo es orden 2 también en delta t, no solo en delta x.
Bueno, este esquema no está demostrado, como ejercicio se puede digamos, mostrar que sigue siendo incondicionalmente estable, tal como para el problema parabólico puro. Es interesante mostrar algunos ejemplos para ver la performance de este esquema, el Crank-Nicolson centrado, porque, bueno, ausencia de inestabilidad no significa necesariamente precisión. En todo caso, podemos ver qué significa en la práctica esas posibles imprecisiones. Tomamos como condición inicial un pulso cuadrado, que es el primero que se observa acá hacia la izquierda en el gráfico, y bueno, lo dejamos evolucionar, donde acá lo que se espera es que bueno, el pulso, digamos, evolucione trasladándose con la velocidad de advección y difundiéndose en sus esquinas, digamos, ¿no? Por un proceso de difusión se empiezan a suavizar esas esquinas, se deben empezar a suavizar esas esquinas, eventualmente tendiendo asintóticamente en realidad a una curva de Gauss, se puede demostrar. Bueno, pero acá está para el caso particular en el cual el delta X fue elegido de forma tal que lo que se llama el número de Peclet de malla, que es el adimensional que surge de multiplicar ese paso puro y dividirlo por d, vale 5, y el número de Courant, que ya lo hemos introducido, U delta T sobre delta X, vale 0,8. Se observa que bueno, el comportamiento esperado de alguna manera se ve, aunque en el primer instante que se muestra se puede observar una pequeña ondulación en el frente, digamos, hacia la derecha, ahí una pequeña oscilación que va un poquito por encima de 1, luego baja, y hacia la izquierda, es decir, hacia atrás en la estela, se ve una pequeña estelita como una pequeña oscilación hacia atrás que incluso llega a valores negativos de la función. Pero eso ya en el siguiente paso está muy atenuado. En el tercero ya casi no se ve, quizá queda una pequeña deformación hacia la derecha. Bueno, esas imprecisiones son de origen obviamente puramente numérico, porque la solución no debería presentar esas ondulaciones y ser perfectamente simétrica respecto, digamos, de su centro de gravedad. Ahora vemos un segundo cálculo aumentando el número de Peclet al doble. Y bueno, en realidad hubo que bajar el número de Courant a la mitad para evitar mayores deformaciones, porque vemos que en realidad ahora sí se están produciendo deformaciones mucho más evidentes de la solución respecto de lo esperado. Esas oscilaciones en el frente y luego la estela aparecen mucho más nítidas, si bien luego se van atenuando, en los primeros instantes aparece como una perturbación bastante significativa que en algún contexto puede considerarse quizás inaceptable para considerar que la solución tiene una precisión, digamos, razonable. Aquí volvimos a un Peclet de 5, pero subimos el Courant. Bueno, fíjense ustedes que de alguna manera estas oscilaciones, tanto en el frente como en la estela, van de alguna manera amplificándose respecto de los casos anteriores. Luego, poco a poco se van atenuando, pero obviamente tornan la solución, podríamos decir, inaceptable. Utilizando estos ensayos y otros más no mostrados, en realidad acá se ha hecho una clasificación empírica en bandas en las cuales uno considera que el acuerdo puede ser satisfactorio, digamos, un comportamiento regular y un comportamiento malo, ¿sí? Pero ven que de alguna manera depende de la relación
entre estos dos adimensionales, el número de Peclet y el de Curán, el número de Peclet que, digamos, relaciona de alguna manera la advección con la difusión, y el número de Curán que, digamos, relaciona la velocidad física u con lo que podríamos decir una velocidad numérica, delta x sobre delta t. Entonces esto es un análisis puramente empírico. En la medida en que avancemos vamos a tratar de, digamos, también entender un poco más este rol de los números el número de Peclet y el número de Curán, para tener más criterios a la mano.